Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Hoy tenemos dos invitadas muy especial. Ya como pueden ver ahí en pantalla, se encuentra con nosotros la doctora Esperanza Soto Alonso y también se encuentra con nosotros la maestra Miriam Vázquez Beltrán. Ya anteriormente han estado compartiendo su conocimiento y vamos a esperar unos minutos en lo que las demás personas empiezan a conectar. Mientras voy a empezar a saludar a algunos amigos que están por acá ya conectados. Alma Lilia, buenas tardes, saludos a Monterrey, Itzel García, Angibel, Miriam Rincón. Los que se van conectando les voy a dar ahí que me apoyen para compartir, si nos pueden ayudar a compartir. También ya se conectó ahorita mi amiga Erika Juárez. Monse, un saludo a Monse también. Anillo. Y bueno, como les comentaba, hoy tenemos dos invitados muy especial. Está con nosotros la doctora Esperanza Soto Alonso y también la maestra Miriam Vázquez Beltrán. Nos traen un tema muy especial que ustedes ya habían estado pidiendo. Y bueno, yo simplemente hice la invitación y aquí están ellas aportando y contribuyendo en tiempo de crisis. Y yo pues voy a dejarlas en control de ellas para que puedan abordarnos el tema y pues bienvenidos a todos los que se van conectando y a todos los que van compartiendo también. Entonces, doctora, bienvenida. Maestra, bienvenida, bienvenidas. Gracias, Eric. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues iniciamos, si les parece bien. Muy bien. Ok, bueno, primeramente pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar de nueva cuenta en esta página del Sistema Penal Acusatorio Capacitación Puebla y en esta ocasión pues acompañada de mi amiga y compañera Miriam Vázquez Beltrán. En esta ocasión vamos a platicarles un poquito de un tema que pues consideramos que es de su interés y sobre todo pues de aplicación y no solamente como juristas sino también pues como ciudadanos mexicanos que día a día tenemos pues que enfrentarnos o que pues toparnos con algunas situaciones a través de pues la seguridad pública que nos ofrecen los elementos de la policía. Qué mejor que saber de qué manera es que deben de actuar estos elementos de seguridad a través de los diversos niveles de contacto que en este momento les vamos a explicar un poquito y que esas actuaciones sean debidamente realizadas para que al momento de, en su caso, realizar alguna detención, pues esta pueda ser llevada con éxito hasta un juzgado de control. Sí, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar saludando también a todo el auditorio que en este momento se conecta a través de la página de Facebook. Como les comentaba aquí el licenciado Eric, pues la dinámica va a ser, vamos a explicar un poquito acerca de este tema de niveles de contacto, principalmente en la parte teórica y en la parte práctica que va a estar a cargo de la licenciada Miriam, porque pues ella nos va a explicar de qué manera estos niveles de contacto van a ser observados tanto por la defensa así como por el órgano acusador para poder llevar a cabo una correcta audiencia de control de detención. Entonces, bueno, vamos a saber que estos niveles de contacto, pues si bien es cierto, son, pues digámoslo de una manera un poco coloquial, pues unas formas de poder acercarse a la policía hacia un ciudadano que pues va a tener pues ciertas características que se deben de observar para que puedan ser de manera legal, ¿sí? Estos niveles de contacto fueron creados a través de la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y devienen del artículo 21 constitucional, que señala que pues para prevenir y investigar determinado delito, la policía está facultada para realizar este tipo de intervenciones, ¿sí? Pero para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones se va a tener que realizar de una manera muy acelerada a través de un procedimiento mental que va a tener que realizar el policía, porque va a tener que hacer un análisis pormenorizado de cada caso concreto para poder verificar en qué situación se está encontrando y poder realizar pues esta escala en los niveles de contacto, ¿sí?
Entonces, el primer nivel de contacto que nosotros podemos verificar, ¿sí?, es el que se llama simple inmediación. Para esto, quiero dejar claro que estos niveles de contacto que están establecidos en, en estas tesis de la primera sala, por ejemplo, que ahorita les voy a comenzar a comentar, es el que está registrado con el número 2008638. ¿Sí? Estas tesis que en ese momento les voy a empezar a platicar van a ir muy en armonía con otros temas. ¿Sí? Por ejemplo, esto de niveles de contacto, ahorita les voy a explicar lo que es una simple inmediación. ¿Sí? Se va a tener que armonizar junto con otros criterios que ha resuelto la primera sala, y que todos ellos derivan de pues el cuestionamiento que nos realizamos los ciudadanos acerca de qué es la libertad personal y cuáles pueden ser sus restricciones. ¿Sí? Hay que recordar que a través de estos niveles de contacto se va a restringir el ejercicio de un derecho humano, ¿sí?, que en este caso pues puede ser la libertad personal o el libre tránsito. Entonces, al momento de que se restringe temporalmente ese ejercicio de un derecho, no debemos de pensar de inmediato que va a ser una invasión y sí, o sea, una violación directa a nuestros derechos humanos, porque, o sea, se puede interpretar en determinado momento que el policía, cuando realiza este acercamiento a través de estos niveles de contacto, va de lleno a ser arbitrario en una detención, y que esto va a ser violatorio de derechos humanos, ¿sí? O sea, por eso les comento de antemano que al momento de que se realizan estas aproximaciones van a ir en perfecta armonía con otras tesis que ha emitido esta primera sala de la Corte, ¿sí? Entonces, esta simple inmediación es cuando el agente de seguridad pública y el ciudadano, común y corriente como todos nosotros, es abordado, ¿sí? ¿Y para qué va a ser abordado? O sea, puede tener varias vertientes. Sí, puede ser con efectos de investigación, con efectos de identificación o con efectos de prevención del delito. ¿Sí? En cada una de ellas, el elemento policíaco, que en este caso va a ser el llamado primer respondiente, ¿sí?, debe de analizar qué tipo de inmediación va a llevar a cabo. ¿Sí? Es decir, hay que recordar que el policía que está facultado para realizar este tipo de intervenciones es precisamente el llamado primer respondiente, por ser la primera autoridad con funciones de seguridad pública que va a realizar este tipo de actuaciones. Entonces, tomando en consideración que va a realizar una investigación, ¿de qué investigación se puede estar tratando? Bueno, aquí hay que recordar que el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé precisamente en su fracción séptima que el policía tiene como obligación, o sea, no como facultad, ni como derecho, ni como si quiere o no quiere, o sea, es su obligación investigar un delito. Para ello, aquí es donde vamos a tener que armonizar un poquito más con otra tesis. Vamos a armonizarla con las tesis que se refieren al control preventivo provisional. ¿Por qué? Porque esta va a ser un acto de investigación que va a realizar un policía en este nivel de contacto, que es el 1. Entonces, en esa investigación va a tener los efectos de que va a aproximarse a este ciudadano, y no precisamente porque lo esté descubriendo en un delito flagrante, ¿sí? Él todavía no tiene el contacto o el conocimiento, o no se ha cerciorado, no le consta que propiamente esté cometiendo un delito, sino puede realizarlo con el fin de realizar un acto de investigación que pudiera ser en determinado caso ese control preventivo o una inspección de persona. Entonces, ese va a ser digamos así como que el primer supuesto en el que puede realizar esa simple inmediación. El segundo, como identificación, que a lo mejor es así como que el que más nos suena familiar porque es el más recurrente, ¿sí? Normalmente cuando nosotros nos encontramos ante este tipo de intervención es en algún control que está realizando la policía o el ejército, en los que normalmente los conocemos como retenes, pero que son puestos de control policíaco militar. Ahí se realiza esa simple mediación con efectos de investigación. ¿Por qué? Porque el momento en que estamos circulando por determinada carretera, nos hacen la parada para podernos decir, pues, que quiénes somos, o para dónde vamos, o de dónde venimos, a dónde nos dirigimos, a qué nos dedicamos. Y a lo mejor nosotros pensamos que son preguntas muy invasivas, ¿sí? Y pues
si bien es cierto, sí puede realizarse cierta invasión a nuestra, podría decirse intimidad, ¿verdad? O a nuestra vida personal, pues porque pues nos están preguntando que a dónde nos dirigimos y qué estamos haciendo. Pero sí tiene una finalidad que en realidad tiene esa, como les comento, ese efecto de identificación. ¿Por qué es necesario que nosotros pues nos prestemos, ¿verdad? O sea, que cooperemos con estos efectos de investigación, o sea, porque no necesariamente quiere decir que nosotros estemos en ese momento realizando algún delito, ¿sí? Pero en esa identificación la policía está tratando de realizar pues ese acto de cerciorarse si nosotros somos o estamos en compañía tal vez de alguien que estén localizando, ¿sí? Entonces, para la policía es importante esa entrevista, ¿sí? Al momento de que nosotros nos identificamos, por ejemplo, en mi caso, soy Esperanza Soto, ¿sí? Y si hay alguna orden que ya tenga la policía en ese momento, y yo voy pasando por ahí, es importante que yo me identifique, que a lo mejor yo me llamo Esperanza Soto, pero soy un homónimo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque yo voy a trabajar ahí a mi oficina o a mi despacho o a la fábrica o a donde sea, ¿sí? Entonces, sí es importante, pues, tratar de ser cooperativos en este aspecto. Y al contrario, o sea, nosotros lo que normalmente ya tenemos así como ya muy... Eh, pues no sé, ¿verdad? Ya nos acostumbramos a ver ese tipo de actuaciones, es que todo lo contrario, ¿verdad? O sea, tratamos de burlar ese llamado que nos hace la policía para esquivarlos o para decirles a ti qué te importa o quién te facultó para andarme preguntando, ¿sí? Entonces, esas situaciones yo considero que demeritan mucho el actuar policíaco. Incluso, o sea, yo les puedo comentar que estoy consciente y es una situación que a todas luces es entendible, el hecho de que, o sea, nosotros ya tenemos así como que el recelo, ¿no? De no prestarnos a este tipo de situaciones porque ya tenemos esa mentalidad de que el policía pues tiene ciertas tendencias a nivel nacional, y no porque yo lo diga, y lo digo con todo respeto y con mucha humildad, de que pues se maneja tal vez en niveles pues serios de corrupción, ¿sí? Y como les comento, ¿verdad? O sea, eso no es una opinión personal, o sea, sino es el resultado de estadísticas y de investigaciones que pues señalan a la policía, y me refiero a la policía en general, ¿no? Como una de las instituciones con más altos índices de corrupción. Pero no por ello, pues nosotros debemos de dejar de vista, de perder de vista, perdón, que el policía, ¿sí? Como institución aún sigue siendo una autoridad, ¿sí? Y nosotros lo estamos dejando de ver así, sino le estamos dando todo el giro, ¿verdad? De 180 grados para poder, pues, percibir a la policía, pues, como un, incluso, o sea, como un estorbo, ¿no? O sea, en nuestra sociedad, porque nos están interrumpiendo nuestro libre tránsito, nos están investigando situaciones que pues, nosotros que tenemos que ver, pero sí tiene o sea, una razón de ser que se realice de esta manera. Y finalmente, esta simple inmediación, como les comentaba y repasando, es la investigación, identificación, y la última es la prevención del delito. En esta prevención del delito, pues como su nombre lo indica, ¿no? O sea, la inmediación que realiza el policía en muchas de las ocasiones, pues tiene pues esa cercanía con el individuo que pues puede ir a pie o puede ir en su vehículo, y el policía tiene que tener sus 5 sentidos muy en alerta. ¿Por qué? Porque esos 5 sentidos es lo que le va a hacer valer para que posteriormente lo que vaya a plasmar en su informe, lo va a rescatar el fiscal para que al momento de que realicen este acto de acusación, el fiscal no lo vio, ni lo olió, ni lo escuchó, pero el policía sí. Entonces tiene que estar alerta con sus 5 sentidos para ver qué es lo que va a ver. Si en ese momento está pasando un vehículo y a simple vista se advierte que pues está cargado con armas de fuego, o si lleva una persona amordazada o amarrada, o si al momento de que se acerca el policía se percibe un olor a marihuana, a sangre, ¿sí? A alguna situación en descomposición, ¿sí? Eso le va a servir posteriormente al policía para poderlo plasmar y ser los 5 sentidos de un fiscal, ¿sí?
por eso les digo, es muy importante dentro de este primer nivel de contacto, o sea, que el policía sepa cómo realizarlo, ¿sí? Y de un inicio no llegar a una detención, ¿sí? O sea, tiene que ser de una manera paulatina y como les indiqué al principio, todo eso debe de ser debidamente analizado. Y el análisis no debe de ser a la ligera, sino debe de ser pormenorizado, porque no se puede llevar a cabo la misma inmediación, ¿sí? O sea, no se puede llevar esa aproximación de la misma manera para todos, ¿sí? Así como hay personas que son cooperativas al momento de realizar estas intervenciones, hay personas que lo toman de una manera muy agresiva, que en su momento, ahorita en unos segundos más les voy a indicar de qué manera se puede actuar o puede actuar el policía cuando sucede este tipo de actuaciones. Entonces, por eso les digo, o sea, el policía tiene que realizar ese análisis pormenorizado, ¿sí? Y en cada situación analizar y poder actuar, y eso tiene que ser en fracciones de segundos, ¿sí? O sea, no tiene, a ver, déjame, voy a consultar el libro, voy a consultar mis apuntes, a ver qué tengo que hacer ahorita. No, o sea, esto es en segundos, ¿sí? Para que posteriormente esa actuación pues vaya bien dirigida. Ok, entonces, repitiendo, esta simple inmediación, como se denomina este nivel de contacto, no es un acto privativo o restrictivo de libertad, ¿sí? Les insisto, es una restricción de manera temporal, pero al ejercicio de un derecho, ¿sí? Muy bien, entonces, primer nivel de contacto se llama simple inmediación. Nos vamos a pasar al segundo nivel de contacto. Este segundo nivel de contacto es una restricción temporal, o sea, ahora sí ya como dicen en sentido estricto. Aquí, en este segundo nivel de contacto, vamos a analizar otra resolución que nos emite la primera sala, que es la que se denomina, o la que conocemos, o la que contiene lo que es la sospecha razonable, ¿sí? Incluso aquí en esta misma página ya tuvimos oportunidad de tener una charla más extensa de lo que es esta sospecha razonable. Ahorita nada más lo vamos a platicar de una manera muy breve para poder después dar paso al análisis de cómo se lleva a cabo ese, valga la redundancia, análisis de lo que es los niveles de contacto y al momento de que estamos en una audiencia de control, ¿sí? Muy bien. Dentro de esta restricción temporal, nos podemos basar, y si quieren tomar nota, en el amparo directo de revisión 3463-2012, ¿sí? En este amparo hace señalamiento de determinadas conductas que se pueden llevar a cabo para que el policía decida si está facultado para realizar esa restricción temporal del ejercicio de un derecho. Y aquí lo que nos va a interesar es poder acreditar esa denominada sospecha razonable, ¿sí? En el amparo que les estoy comentando, el amparo directo en revisión 3463-2012, se nos hace señalamiento de diferentes supuestos. Perdón. El primero, y todos ellos van a ir encaminados a lo que es una sospecha razonable, ¿sí? Entonces, el primer supuesto es uno de los más comunes, ¿sí? Que es cuando se demuestre una actitud evasiva. En esta actitud evasiva, igual, ¿verdad? El policía debe de realmente narrar circunstancias, ¿sí? Y circunstancias que van realmente centradas a los hechos, no a la persona. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? O sea, la actitud evasiva se tiene que plasmar dentro de un informe y que sea de una manera totalmente objetiva. Es decir, tiene que el policía demostrar, bueno, no demostrar, en ese concepto me voy a exagerar, ¿sí? O sea, tiene que narrar de una manera muy detallada cómo es que él está percibiendo esa actitud evasiva. ¿Cómo puede ser eso? O sea, si el policía está percatándose de que la persona que trata de investigar o de detener, o como su nombre lo indica, este nivel de contacto, restringirlo temporalmente para poder realizar las actuaciones mencionadas en primer término, y si corre, si trata de esconderse, pues lo que se nota es que esa conducta es de escapatoria ante los elementos policíacos, pues se está notando que es una actitud evasiva. ¿Sí? No por ello quiere decir que la persona que se está tratando de evadir es ahora sí que señalado como el culpable, ¿no? O como que ya está cometiendo el delito. ¿Por qué?
O sea, porque hace falta pasar por el siguiente filtro de contacto, ¿sí? Entonces, no hay que, pues, adelantarnos o emocionarnos cuando ya corrió, quiere decir que sí es, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede suceder esa actitud de evasión por múltiples motivos, ¿sí? Vamos a suponer que fuera, pues, no sé, un muchacho que sale de noche a una fiesta y que en ese momento se le olvidaron las llaves de su casa y no quiere despertar a sus papás, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya está llegando demasiado tarde y sabe que lo van a regañar o lo van a castigar, le van a quitar el carro, el celular, lo que sea. Entonces, al momento de que está tratando de brincarse a su casa para poder, pues, ingresar a su domicilio donde, pues, efectivamente él vive, resulta que lo ve una patrulla y, o sea, pues él atemorizado, pues para no meterse en un problema, trata de que cuando ve la presencia de la patrulla, corre, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Ah, que como corrió, ya va a ser señalado o va a ser imputado por allanamiento de morada o por robo, ¿no? ¿Sí? En ese momento todavía no hay esa determinación. ¿Por qué? Porque como se los estoy indicando, aquí nada más estamos bajo ese segundo nivel de contacto y es una conducta que está señalada como evasiva, ¿sí? Entonces, ese es el segundo supuesto, no, el primer supuesto dentro del segundo nivel de contacto, ¿sí? Otro de los supuestos es cuando se demuestra una actitud inusual. Aquí, esa actitud inusual, yo quiero que por favor, pues seamos muy conscientes de que esa actitud inusual igualmente no tiene que recaer o sea, en el, es que no sé cómo podérselos expresar, o sea, no solamente en lo físico de la persona, ¿sí? En lo físico de la persona no puede recaer una conducta inusual. ¿A qué me refiero con esto? Al ejemplo que siempre les menciono. La actitud inusual no la podemos dejar en apoyo o recaer o sea, en el simple comportamiento de una persona. ¿Y por qué me refiero a esto? O sea, porque anteriormente ustedes recordarán que así era, ¿sí? En el parte informativo de antaño, el policía iniciaba su argumento para poner a disposición a una persona como señalarlo que era una persona que estaba en actitud sospechosa, ¿sí? O que circulaba en su vehículo en actitud sospechosa. Por lo tanto, esta situación, pues, no se debe de confundir con esa actitud inusual, ¿sí? Aunque parezca así como que un poco complicado o confuso porque pues se pueden empalmar esos términos, no debe de ser así, ¿sí? O sea, la actitud inusual e incluso ahorita, si me permiten, les voy a compartir algunos amparos en los que se ha resuelto sobre ese tema. La actitud inusual debe de ser un cambio brusco de actividad, o sea, una conducta totalmente inusitada, ¿sí? Algo que tanto para el policía como para un ciudadano sea razonablemente fuera de lo común, ¿sí? Es decir, si una persona va caminando y camina, disculpen la expresión, pero pues normalmente, o al menos en el norte sí lo conocemos, camina tumbado, no sé si en otros lados se entiendan esa expresión, o sea, pero camina tumbado, ¿sí? No quiere decir que forzosamente esa es una persona que tenga tendencia a realizar cualquier tipo de delito, ¿sí? Esa como tal no es una conducta o una actitud inusual, o sea, porque está recayendo a la persona, o sea, a alguna situación física de la persona, o sea, a él sí le gusta caminar, ¿sí? O así lo utilizan en su barrio o en su colonia, así utilizan caminar, ¿sí? ¿Qué conducta inusual puede ser? Si trae lentes o gafas o anteojos oscuros y los usa en el día y en la noche, eso tampoco no es una actitud que se deba de catalogar como, o sea, como desacostumbrado o inusual. Pero, ¿qué puede ser una conducta que realmente pueda ser inusual y que nosotros podamos determinar como ciudadanos y que igualmente el policía pueda hacer ese ejercicio mental para que lo encuadre dentro de esa sospecha razonable que sea algo fuera del ordinario? Ah, bueno, vamos a suponer que si el policía observa que en determinado lugar está prohibido el polarizado de vidrios en los autos, ¿sí? ¿Por qué? O sea, pues porque así lo determinaron en ese estado, ¿sí? O sea, no nos vamos a meter en complicaciones, pero ahí no se permite el vidrio polarizado, ¿sí?
Entonces tiene un elemento, ¿sí? Que es el que ya está faltando alguna situación tal vez administrativa que realiza como impedimento una determinada entidad federativa. Ahí está prohibido traer vidrio negro, ¿sí? O negro oscuro, pues. Entonces, si está prohibido traer el vidrio oscuro, polarizado, el policía va a poder poner así como que un checklist y decir, bueno, aquí es una conducta que pues es inusual. Pero aparte, cuando está conduciendo ese vehículo determinada persona y que no se ve absolutamente nada hacia el interior, pues alcanza a observar que aparte de eso, pues no cuenta con placas, ¿sí? Y que tal vez pueda que le falte uno de los focos del vehículo. Y que aparte cuando se percata de la presencia de la policía, da una vuelta en de esas tipo película, ¿verdad? Para poder emprender la huida y se va a toda velocidad. Ah, bueno, ya cuando vemos todo ese escenario, muy seguramente el policía puede hacer ese ejercicio mental y decir, efectivamente, puedo demostrar a través de mis sentidos, yo ya observé todo esto, ¿sí? Y me encuentro ante una situación de sospecha razonable, o sea, no es un sospechoso, es una situación de sospecha razonable porque, pues yo infiero que ante tal situación o ante tal cadena de hechos que estoy percibiendo, es probable que se me oculte aquí alguna información, ¿sí? Y llamo información a tal vez situaciones de posible comisión de algún delito. E insisto, no por el hecho de que ocurrió todo eso, pues quiera decir que forzosamente los que huyeron vayan a ser narcotraficantes o que cualquier cosa, ¿sí? O sea, nada más estamos tratando de explicar que es ese segundo nivel de contacto a través del supuesto de la actitud inusual, ¿sí? Muy bien. Otro de los supuestos es cuando se demuestra una actitud ofensiva, ¿sí? O de reto, de provocación violenta, de desafío, ¿sí? En esta situación o en esta actitud era lo que les comentaba al principio de mi plática. ¿Por qué? Porque cuando uno realiza la simple inmediación, cuando el elemento policíaco realiza esa simple inmediación, debe de valorar caso a caso a qué se va a enfrentar, ¿sí? Yo sinceramente admiro mucho el trabajo que realizan todos los elementos de seguridad pública porque ciertamente no saben a qué se van a enfrentar, ¿sí? Por decir algo, la extinta Policía Federal de Caminos, o sea, normalmente esa policía pues iba pues en lo individual, ¿verdad? O sea, no iba en caravana con más compañeros, sino era uno o dos elementos los que se tenían que aproximar al vehículo que estaban deteniendo en carretera y llegar hasta donde está su ventanilla, pues para poder realizar estos actos dentro de los niveles de contacto. Entonces, o sea, ellos no saben qué les va a esperar, o sea, no saben si al momento de que se aproximan a la ventanilla, en el interior va a estar una persona que los va a recibir a balazos, ¿sí? Entonces sí es muy importante tomar en consideración este tipo de situaciones porque el policía lo tiene que analizar de una manera en segundos, ¿sí? O sea, así, en automático. Entonces, este tercer supuesto, que es el de demostración de actitud de desafío o de afrento, de provocación, ¿sí? Es una situación que pues no requiere mucha explicación, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, porque se va a demostrar que hay una actitud de violencia en contra del policía que puede traer situaciones pues muy contrarias a lo que se esperaba al momento de realizar este nivel de contacto. ¿Por qué? Porque puede ser lesionado en sus bienes jurídicos tanto el elemento policíaco como cualquier otra persona que se encuentre cerca de ese lugar, ¿verdad? Lo que normalmente y malamente le llamamos daños colaterales, que acuérdense que no se debe de llamar así, pero ya estamos así como que bien habituados a llamarle daños colaterales. No, no se llaman daños colaterales, compañeros. Acuérdense que daños colaterales es un término, un concepto del derecho internacional humanitario, o sea, que implica los daños causados precisamente de este tipo de naturaleza, pero en una guerra. Estos daños, o sea, son los que se ocasionan a terceras personas al momento de que existe, o sea, formalmente una guerra. Pero en este caso, las personas que pueden resultar lesionadas en sus bienes jurídicos se llaman terceras implicadas, ¿sí?
Entonces, dentro de estos conceptos que estamos manejando, esta demostración de actitud violenta, lo podemos también, si gustan tomar nota, hay un asunto que es ya lo olvidé, no es cierto, aquí lo tengo. 162-993, que es la tesis que precisamente nos habla del uso de la fuerza. Se va a armonizar con esta tesis sobre el uso de la fuerza y también con lo que es el control preventivo provisional en grado superior. ¿Por qué? Porque cuando el policía ya se percata de que existen estas actitudes violentas y de puesta en peligro hacia él, o hacia sus compañeros o hacia los ciudadanos, está totalmente facultado, y eso es algo que nos cuesta trabajo analizar y realmente aplicar, ¿verdad? O sea, está totalmente facultado para usar su fuerza pública, ¿verdad? Y exigir a través de ese uso de la fuerza, el que no se vaya a lesionar ningún bien jurídico, ya sea del policía, de sus compañeros o de los ciudadanos. Entonces, en ese uso de la fuerza, claro que está totalmente acreditado y que es válido el que, pues a través de aplicación de esposas, de alguna llave, del uso del bastón táctico, lo puedan neutralizar, ¿sí? ¿Para qué? O sea, para que se evite el que se cometa una situación lamentable, ¿sí? Entonces, esos van a ser los 3 supuestos dentro del nivel 2 de contacto, ¿sí? Y por último, dentro de esos 3 niveles de contacto, va a ser la detención en sentido estricto. Esa detención, pues igual, no tiene así como que mucho de dónde poderles explicar, porque pues ya se está actualizando, ahora sí, una privación de la libertad, pero pues por una situación totalmente razonable y justificada, ¿sí? En esa detención, el policía debe de, pues ya haber recorrido todo ese camino que les estoy explicando, y cuando se realiza esta situación, o sea, ya se tuvo esa verificación de la identidad de la persona, ya se realizó una investigación, ya se realizó una inspección, o sea, no quiere decir que todas, ¿verdad? O sea, pero ya hubo antes un camino que recorrió, y por lo tanto, como ya hubo esos supuestos, vamos a suponer que el hallazgo que se tuvo fue precisamente de un delito, y por lo tanto, ese delito, al ser descubierto en ese momento por el policía, pues entra dentro de ese supuesto de flagrancia, ¿sí? Que pues tal vez sí sea, digamos, contrario a lo que normalmente nosotros estamos acostumbrados a relacionar como una detención en flagrancia. ¿Por qué? O sea, porque detención en flagrancia, el común de las personas lo podemos entender que es pues ahora sí que con las manos en la masa, ¿no? En el momento en el que se está realizando el delito, y que por lo tanto con los sentidos se percibe que pues una persona le está disparando a otra, o que una persona está arrebatándole el bolso y está corriendo, ¿sí? O que una persona le está metiendo un cuchillo en el estómago a otra, ¿sí? Pero cuando suceden este tipo de niveles de contacto, y que se inicia desde el nivel 1, y que se puede realizar esa aproximación a una persona, y se detecta, ¿verdad?, que a través de esa investigación, pues traía un arma de fuego, ¿sí? Muy seguramente ya no va a alcanzar a realizar la situación que tenía pensada de privar de la vida a una persona, ¿sí? Pero por el simple hecho de que trajo portando un arma de fuego, pues ya encuadró dentro de una situación o dentro de una conducta que la ley está señalando como que es una situación de delito, y por lo tanto al momento de que el policía lo percibe, inmediatamente lo que va a ocurrir es una detención en flagrancia, ¿sí? Muy bien, entonces de una manera muy simple y muy sintetizada, esto es lo que serían los niveles de contacto. Pero como dentro de lo padre que es hacer esta charla, es que pues Miriam pues es mi compañera y mi amiga también, y pues ella me hace un comentario
y que dije, bueno, esto puede ser materia de que pues nosotros lo analicemos aquí en la charla, y que si ustedes tienen a bien, pues pueden dejar aquí sus comentarios en el, ¿cómo se llama? Pues en los comentarios del Facebook Live, ¿sí? Entonces, bueno, aquí voy a decir lo que me dijo Miriam. Pues que ella dice que tal vez estos niveles de contacto pues sean así como que una situación para poder justificar los actos de molestia ilegales que realizan los policías. Y yo dije, bueno, pues, o sea, puede ser que sí, pero, o sea, yo considero que a pesar de que, pues, sea pues sí, o sea, propiamente un arriesgarse, ¿no? A que se cometa un acto de molestia de una manera injustificada, porque claro que los hay, o sea, tampoco nos vamos a cerrar a que todas las actuaciones que está realizando el policía pues están totalmente apegadas a la norma jurídica, pues posiblemente no. Y yo no pudiera decir, pero pues tal vez el 50% de las actuaciones que realiza sí lo hacen de esa manera. No, o sea, no me voy a meter así como que en una estadística, pero yo considero que sí es válido el que se haga este tipo de análisis de una manera así como que muy escrupulosa, porque, o sea, ciudadanos, ¿sí? O sea, no solamente va a ser como que para darle una, pues sí, o sea, ya la justificación o la validez al acto de molestia del policía, y que pues ya con eso, ya digamos, lleven un punto a favor, pues para que puedan quedarse debidamente detenidos en la audiencia de control de detención, sino al contrario, o sea, yo considero que si nosotros podemos aplicar y exigir que se nos apliquen todos estos conceptos, que pues por algo los tenemos ya dentro de nuestras tesis emitidas por la primera sala, si nosotros podemos exigir realmente que se apliquen, y que los jueces pues también pues tengan esa decisión, ¿verdad?, de poderlas hacer valer, ¿sí? O sea, pues no solamente traería como consecuencia el que la persona detenida, o sea, que es un justiciable, pues pudiera tener más certeza jurídica de lo que se le está imponiendo, ¿sí? Sino que también esto forzaría al policía a que realice una debida detención, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde el momento en que nosotros vemos una detención policíaca, que de buenas a primeras lo detuvo y que posteriormente realizó así como que una serie de pues no sé, hasta de movimientos para que quedara el informe policial homologado bien padrísimo, bien técnico, bien acorde a lo que pues él ya está plasmando, ¿sí? Pero resulta que no era así, sino que pues fueron pues hechos totalmente diferentes. Y si eso no se escudriña dentro de la audiencia de control de detención, lo que va a suceder es que pues, el juez le va a dar entrada, le va a decir sí, es legal la detención, y el policía va a seguir haciendo esos actos, ¿sí? Entonces recae en una mala práctica policial, lo que determina que hay actualmente, y me atrevo a decirlo, no, si me lo permiten, pues la tutela policial que nos ofrece actualmente nuestro país, pues es casi nula, porque no se tiene esa certeza de que las actuaciones policíacas puedan ser debidamente analizadas, y no a favor o en contra, ¿sí? Sino que sea nada más conforme a lo que nuestras normas jurídicas nos están imponiendo, y también nuestras tesis emitidas por la Corte, ¿sí? Entonces, bueno, así de una manera muy sintetizada, esos son los 3 niveles de contacto que se señalan en las tesis que ha emitido la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé si de momento hay alguna duda, ahorita lo vamos a revisar dentro de la página, dentro de los comentarios, y pues por lo pronto le cedo el micrófono a Miriam. Muchas gracias, doctora. Bueno, una vez que la doctora Esperanza ya platicó lo que es los niveles de contacto, cuántos existen y de qué manera se tienen que analizar todos y cada uno de ellos por las autoridades en materia de seguridad pública, es importante saber de qué modo atacar o validar, dependiendo de tu actuación, si seas
órgano acusador, o sea, su órgano de defensa, esos niveles de contacto para efecto de una audiencia de control de detención. Es decir, o sea, el último nivel de contacto que mencionó Esperanza hace un momento lo fue ya la detención, después de haber pasado el filtro de la simple inmediación, de la restricción temporal de un derecho, de haber analizado una actitud inusual o una sospecha razonable, llegamos al final, o sea, lo que constituye una detención por la comisión de un delito flagrante. ¿Qué trae esto como consecuencia inmediata? Bueno, que se ponga a disposición de una autoridad ministerial para que efectivamente verifique si estamos en un supuesto legal de detención. ¿Qué trae como consecuencia la detención por un delito flagrante? Bueno, trae como consecuencia esta restricción temporal a nuestra libertad deambulatoria, la misma que es un derecho humano. Entonces, una vez que ya está restringida la libertad, el Ministerio Público tiene que comenzar con todos aquellos actos de investigación que permitan cerciorarse que efectivamente nos encontramos ante la posible existencia de un hecho constitutivo de delito, para que posteriormente, para el caso de que así lo sea, y si hay necesidad de acudir ante un órgano jurisdiccional para verificar la ratificación o no ratificación de la legalidad de esa detención. ¿Por qué es importante analizar los niveles de contacto en torno o de frente a lo que es la audiencia de control de detención? ¿Por qué? Porque los actos, bueno, los niveles de contacto, como lo dijo Esperanza, que le mencioné yo hace rato, finalmente son actos de molestia. Actos de molestia que, tal y como lo establece el 16 constitucional, no pueden generarse más que bajo los supuestos que expresamente la Constitución establece. Entonces, para efecto de una control de detención, si esos actos de molestia no están debidamente justificados, tal y como ya se establecieron, por ese debido escrutinio de las autoridades policíacas previo a realizar la detención, entonces esa detención no podría considerarse legal, porque está invadiendo la esfera de derechos de un gobernado. Luego, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que atacar en una audiencia de control de detención? Precisamente valorar de una manera muy exhaustiva que efectivamente el elemento policíaco haya realizado la observancia de todos esos filtros previo a poder restringir de ese derecho humano a una persona. Vamos a dar un ejemplo. Una persona es detenida por un delito flagrante. Vamos a suponer que es atentados contra la seguridad de la comunidad, robo y delitos cometidos contra servidores públicos. La situación empieza así. Unas personas son detenidas robando una casa, los persiguen, empiezan a disparar con armas de fuego a los policías que los van persiguiendo. En ese entonces, un ciudadano cualquiera, una persona que va saliendo de su casa, que va a comprar comida para sus hijos, va pasando por ahí, ve a las personas correr, ve a los policías, escucha los disparos y sale corriendo. ¿Qué sucede? Los policías también abren fuego, le disparan a esta persona que iba pasando por la calle, lo aseguran, le dicen que se encuentra detenida y lo ponen a disposición del Ministerio Público. ¿Qué sucede aquí para efecto de una audiencia de control de detención? Bueno, atacar el acto de molestia desde su génesis. A ver, ¿por qué vas en primer lugar a poner en peligro uno de mis bienes jurídicos tutelados, como es la vida o la integridad corporal, al haberme disparado? En segundo lugar, el hecho de correr por la calle, en este caso, no sería una situación inusual o una actitud inusual como la que mencionó Esperanza hace rato. ¿Por qué? Porque evidentemente hay excepciones. O sea, si tú escuchas disparos y ves que hay personas, que hay policías persiguiendo a unos posibles delincuentes, vamos a llamarlo así, obviamente no te vas a quedar ahí. Obvio sales corriendo porque lo que quieres es resguardar tu seguridad. En ese sentido, la policía, previo a dispararle, a atentar contra su seguridad personal y a ponerlo a disposición, debió haber verificado estas circunstancias, estos niveles de contacto. O sea, yo sé que, bueno, dices, pues es que los policías lo que tienen que hacer pues es asegurarse de que no se cometa el delito. Ya estaba persiguiendo a unas personas que ya sabía que eran las que habían estado en el lugar de los hechos.
se dieron cuenta que esta persona salió de otro lugar e iba pasando por ahí. ¿Por qué detenerle? O sea, para pasar el filtro de control de detención, evidentemente lo que le tenemos que decir al juez es, señoría, esta detención no fue legal porque el artículo 11 constitucional establece que todos tenemos derecho a la libertad de transitar por la República Mexicana y el hecho de ir caminando por la calle no es una conducta que pueda ser constitutiva de delito. Por lo tanto, no se debe ratificar la legalidad de la detención y se tiene que poner a la persona en libertad. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer al momento de argumentar dentro del control de detención, ya seas como fiscalía o como defensa. La fiscalía lo que tiene que hacer en este sentido sería, en todo caso, hacer que esta detención o estos niveles de contacto o estos actos de molestia pasen este tamiz de legalidad para efecto de justificar que en efecto no fueron violatorios de derechos humanos, que efectivamente estos actos de molestia pasaron todos estos filtros de los que ya habló Esperanza, la simple inmediación, la policía se acercó únicamente pues a entrevistarse, a preguntar en los retenes de la carretera, lo que sucede comúnmente, y que ello generó que después de estos niveles de contacto se percataran de la existencia de un delito flagrante. Por eso se procedió a restringir la libertad deambulatoria de la persona y a poner a disposición a efecto de que se hicieran los actos de investigación correspondientes. Es muy importante que al momento de estar en la audiencia, o sea, le hagamos ver todo esto al órgano jurisdiccional. En el caso de ser defensa, bueno, que los niveles de contacto no se llevaron a cabo de la manera correcta, que el acto de molestia no estuvo justificado porque la policía nunca justificó este actuar. Por ejemplo, la cuestión de la detención que decía Esperanza, que luego los policías maquillan, ¿no?, sus partes, sus informes policiales homologados y lo hacen ver súper padrísimo, donde sí, yo me acerqué, me entrevisté con él, pero al entrevistarme con él me di cuenta que traía el vidrio polarizado y cuando me le acerqué, huyó. Muchas veces uno como defensa se entrevista con los detenidos y lees el parte informativo, el informe policial y te dicen, no, licenciada, pues es que así no sucedió. O sea, el policía está diciendo ahí que a mí me detuvo en la carretera porque yo traía los vidrios polarizados y que cuando me hizo la parada o el alto, yo me di a la fuga. Yo nunca me di la fuga, yo sí traía los vidrios polarizados y cuando me marcó el alto, yo me paré, bajé el vidrio, me identifiqué, le mostré mis papeles, me dijo que me iba a hacer una infracción y pues posteriormente se dio cuenta que yo traía las armas o la droga o lo que fuera, ¿no? Pero en ningún momento estuvo justificado que le inspeccionara el resto de mi vehículo porque yo nunca tuve ninguna actitud sospechosa, porque yo sí me bajé del vehículo, yo me identifiqué con él y lo único que debió haber tenido como consecuencia sería esta infracción. Pero ¿qué hacen los policías en este caso para justificar este acto de molestia? Bueno, para poder justificar que efectivamente invadieron más con su actuación, más de lo que tienen permitido, pues tienen que decir efectivamente que la persona quiso huir, que le tuvieron que dar alcance, que tuvo que regresar, para efecto de poder justificar que efectivamente ya revisaron el vehículo y ya invadieron más de lo que pues la ley les faculta para hacer o de lo que estos mismos actos de molestia les tienen permitidos, porque obviamente si no pasas el filtro 1, del nivel de contacto 1, no nos podemos brincar hasta el 3. Tenemos que ir pasando uno por uno, aunque sea en cuestión de segundos, aunque sea cuestión rápida, o sea, hacer tu depuración de saber cómo puedes ir brincando de uno al otro para efecto de que este acto de molestia se encuentre justificado, porque de lo contrario, en una audiencia de control de detención, lo que va a suceder es que a pesar de que sí había un delito flagrante, a pesar de que efectivamente sí le encontraron las armas, las drogas, las joyas, objeto de un robo, etcétera, lo que va a suceder es que la detención no pueda ser calificada como legal, porque fue realizada violentando derechos humanos del gobernado. En ese sentido, a pesar de todo eso, estos indicios encontrados a la persona tendrían que ser considerados como prueba ilícita, ser excluidos y ordenar la libertad.
Y posteriormente, bueno, la fiscalía tendría que hacer todos sus actos de investigación y a lo mejor volver a judicializar, pedir audiencia inicial, etcétera, etcétera, ya sin detenido. Sin embargo, por eso es muy importante analizar estos actos de molestia a la luz de la audiencia de control de detención, para que nosotros sepamos, ya sea como parte acusadora o como defensa, qué es lo que tenemos que hacer para demostrarle al juez que la detención es legal o no es legal, o que estos actos de molestia no se encontraron justificados porque no se agotaron estos 3 niveles de contacto que, bueno, que ya estableció la Corte. Muchas veces, tal y como lo dije hace rato y lo sostengo, los órganos jurisdiccionales tratan de, pues, de velar y de proteger esta actuación de la policía a efecto de que, bueno, de que las personas, pues, que cometieron un delito no queden en libertad, ¿verdad? También de alguna manera, pues, de poder lograr que, pues, que de alguna manera los responsables se hagan cargo de, valga la redundancia, de su responsabilidad. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta que por mucho que hayas cometido un delito, o muchas veces la sociedad critica mucho esa cuestión, ¿no?, de que los jueces dejan en libertad delincuentes. O sea, si la actuación de la autoridad no está realizada conforme a derecho, no va a ser culpa ni de la defensa, ni culpa del juez de que una persona que posiblemente haya cometido un delito esté en libertad o no pueda ser sujeta a un proceso. ¿Por qué? Porque por eso es muy importante que la policía, tal y como establece el artículo 132, cumpla con todas las obligaciones que tiene. Y una de las obligaciones que la policía tiene es realizar su actuar apegado a lo que establece la ley, a lo que establece la propia Constitución. En ese sentido, pues es muy importante saber en una audiencia de control de detención cómo identificar que en efecto el actuar de la policía o la detención se realizó de manera conforme a derecho. En el caso que les platico de la persona que va caminando por la calle, pues en ese caso es un caso real. En ese caso la juez de control ratificó la legalidad de la detención, a pesar de que, bueno, la detención no fue realizada conforme a derecho, ratificó la legalidad de la detención. Posteriormente no se vinculó al proceso, pero vean lo importante que es pues que también los órganos jurisdiccionales estén conscientes de cuándo hay legalidad en los actos de molestia y cuándo están justificados y cuándo no. Muchas veces también, hace poco un juez comentó en una audiencia que muchas veces también es cuestión a veces de falta de argumentación de la defensa. O sea, que la defensa pues no argumenta lo que tiene que argumentar y pues los jueces no pueden suplir, ¿no?, esa deficiencia. Y si el órgano jurisdiccional no se percata de la existencia de datos que acreditan la ilegalidad, en este caso de una detención, pues el órgano jurisdiccional lo que va a tener que hacer es ratificarla. Entonces, bueno, es muy importante esta cuestión. Pasando, a ver, a la sospecha razonable. En efecto, hay que tomar en cuenta mucho en las audiencias cuándo podemos decir que el policía se encuentra justificado al establecer la sospecha razonable como motivación para una detención en flagrancia, porque también nosotros podríamos argumentar o podríamos decir en muchas ocasiones, oye, pues es que a lo mejor a ti te parece sospechoso, como decía Esperanza hace rato, que yo camine tumbado, ¿no? Pero pues yo así camino, siempre he caminado así, ¿eso por qué te va a generar esa sospecha de acercarte a mí, revisar mi mochila o revisar mis pertenencias y posteriormente detenerme? Tienen que justificar muy bien el por qué esa actitud o la actitud de una persona efectivamente es sospechosa, pero la sospecha que justifique este acto de molestia, como es la restricción de la libertad deambulatoria. O sea, nosotros podríamos argumentar, oiga, señoría, pues es que lo que para usted le parece sospechoso, a lo mejor a mí no me va a parecer sospechoso, pero obviamente no lo podemos nada más argumentar de esta manera. Tenemos que fortalecer con datos de prueba, con alguna cuestión que acredite que efectivamente la actitud de esa persona no era suficiente para que el policía estableciera este acto de molestia y por lo tanto el mismo no se encuentra justificado. Es muy importante saber de qué manera nosotros vamos a alegar esto en un control de detención,
¿Por qué? Porque finalmente, si somos fiscalía o somos defensa, nosotros no vamos a resolver sobre cuál va a ser la situación jurídica de una persona detenida. Va a resolver un órgano jurisdiccional. Y obviamente nuestro trabajo es acreditar, por una parte, como órgano acusador, que efectivamente el actuar de la policía estuvo justificado y tiene lugar a que la persona continúe detenida, o como parte de la defensa, desacreditar esa justificación. O sea, acreditar que en efecto los hechos no fueron como narra el informe policial homologado, solicitar que se excluya por haber sido obtenido con violación a derechos humanos, que se declare ilícito, y justificar que no hay necesidad de que la persona se encuentre detenida. ¿Por qué? Porque todos los actos que sean realizados con violación a derechos humanos no podrán ser considerados como ilícitos, y por lo tanto no se pueden tomar en cuenta por el órgano jurisdiccional al momento de resolver la situación jurídica de alguna persona, ya sea en control de detención o en posteriores etapas. Esperanza, no sé si se me escapa algo más que podamos abordar. Sí, bueno, no sé si quieres que veamos algunas de las dudas que hay en la transmisión. ¿Me parece bien? Ok, bueno, a ver. Mira, se me hace que esta es tiene mucha relación con lo que ahorita acabas de comentar. Dice, si es una detención con violación a derechos humanos, es una detención ilegal y todos los datos de prueba obtenidos son nulos independientemente de la responsabilidad penal o administrativa de los servidores públicos. Miriam. Sí, bueno, efectivamente, si es una detención realizada con violación a derechos humanos, todos los actos de investigación que se hayan obtenido a partir de esa detención o de esa violación de derechos humanos tendrán que ser excluidos por ser ilícitos, tendrán que ser considerados nulos, e incluso, aunque la Fiscalía posteriormente, vamos a suponer que no ratifican la legalidad de la detención, lo dejan en libertad y la Fiscalía posteriormente solicita audiencia para formular imputación y posteriormente para ventilar vinculación a proceso. Esas pruebas que ya fueron declaradas nulas dentro de la audiencia de control de detención, la Fiscalía ya no las puede llevar a audiencia inicial, ya no las puede tomar en cuenta como datos de prueba para fortalecer sus argumentos de vinculación a proceso. Y de serlo así, o de quererlo hacer así, bueno, la defensa tendría que solicitar que no se tomen en cuenta porque esas pruebas ya fueron declaradas ilícitas por haber sido obtenidas con violación a derechos humanos. Gracias. Mira, también estoy leyendo que hay bastantes comentarios que se centran en señalar y en hacer pues también una crítica o una reflexión acerca de que pues todas las actuaciones policíacas, aquí lo comenta Virgilio Garduño, mientras las actuaciones policíacas no tengan un mínimo de cientificidad, estamos fregados los ciudadanos. Esto solo se puede lograr con una capacitación integral y sobre todo con base en el conocimiento y el respeto a los derechos humanos. Y bueno, también ya más atrás se me fueron algunos comentarios, ya no los alcancé a rescatar, pero todos iban centrados más o menos en esa misma temática, de que señalan aquí los compañeros que están siguiendo la transmisión, que pues sí hace falta pues conocer bastante conceptos y sobre todo pues los elementos policíacos que son quienes los van a aplicar. Y me llamó la atención porque pues hubo alguno que sí estuvo bastante fuertecito, que decía que pues en la capacitación policíaca acerca de lo que estamos ahorita platicando sí está un poquito más inalcanzable, puesto que para llegar a ser un elemento de la policía actualmente no se está exigiendo un alto nivel de estudios, ¿sí? Pero yo considero que esto no debería de estar actualmente peleado con lo que ya deben de tener como conocimiento los elementos que están fungiendo como elementos de seguridad pública. Porque hay que destacar también, Miriam, que actualmente la policía no está del todo bien constituida, o sea, no se está fortaleciendo esta institución, sino que la policía está tan disgregada y tan, pues, falta de oportunidades de capacitación, que pues son situaciones que ya a lo mejor no nos corresponde examinar, pero sí lo podemos comentar a manera de reflexión, o sea, que el policía
no debe de ser señalado como irresponsable en sus labores porque no conozca estos conceptos, ¿sí? Y lo hemos comentado en otras clases. O sea, por ejemplo, nosotros estamos aquí en una página que está pues primeramente diseñada como una página jurídica, una página para abogados y que es abierta al público para que quienes son elementos de seguridad pública, elementos del ejército, de la marina, puedan acceder a ella de manera libre y gratuita y puedan capacitarse, pero no todos tienen esa oportunidad. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor están pues en un lugar donde no hay señal de internet o que simplemente no tienen ahorita el tiempo de estar en una charla. Y todo este comentario va encaminado a que nosotros como abogados, ya sea defensores o fiscales o jueces, magistrados, quien sea, tenemos más oportunidad de capacitación, ¿sí? Ya sea a través de un sistema escolarizado en una universidad, en un instituto, a través de páginas de internet, de libros, de revistas, o sea, de un montón de cosas con las que nos podemos nosotros también poner a estudiar. Y el policía, desafortunadamente, lo que sucede es que no tiene esa oportunidad. Por eso les digo, o sea, no hay que dejarles toda la responsabilidad de que es que no conocen, no saben, no estudiaron o todas esas situaciones que lo señalamos como si ellos fueran responsables o libres de su tiempo, ¿no? O sea, para poder decidir, no, ¿sabes qué? O sea, ahorita no voy a poder salir a operaciones hasta en tanto no aprenda que es sospecha razonable. No, pues no va a ser así. Sí, o sea, eso ya lo van a tener que ir conociendo casi en el camino. Y yo lo traigo a reflexión porque los comentarios van en ese sentido, ¿sí? No por eso quiere decir que como no recibieron la capacitación pueden hacer lo que quieran. Por eso insisto, o sea, así como se vaya forzando, ¿verdad? A que el policía realice bien su labor, ¿sí? O sea, que los jueces vayan realizando sus fallos en cuanto a lo que es la detención legal o ilegal y que se respete lo que ya hemos establecido dentro de los lineamientos que se tienen para llevar a cabo esa legal detención, pues ese órgano, ese instituto, esos elementos de seguridad pública van a tener forzosamente que prepararse, ¿sí? Y eso va a recaer a través de quienes son responsables de ellos, ¿sí? Porque, o sea, porque si ellos están viendo que les están regresando, bueno, que están dejando libres a las personas que están llevando como detenidas, o sea, las personas que están arriba, sus mandos, sus superiores jerárquicos van a decir, ¿sabes qué? Hay que exigir un curso, una capacitación, un adiestramiento, una instrucción o todo junto. ¿Para qué? Pues para que ellos puedan profesionalizarse, ¿sí? Independientemente si estudiaron hasta la secundaria, hasta la prepa, si son ya licenciados o lo que sea, o sea, los conceptos que debemos de conocer son estos, porque actualmente son los que estamos exigiendo la defensa o la fiscalía para poder determinar o no que se llevó una detención de manera legal. Y por eso, o sea, yo estoy de acuerdo en los comentarios en que sí son muchos conceptos los que se tienen que aprender, pues sí, ¿verdad? Y eso es un reto que deben de llevarse tanto las autoridades de las entidades federativas, así como todos los responsables de elementos de seguridad pública. Y aquí es donde también vamos a hacer el comentario de que como, o sea, la policía prácticamente se quedó desarticulada. Se pasaron esas funciones tanto a la Guardia Nacional como al Ejército, pues les corresponde exactamente lo mismo, ¿sí? Y desafortunadamente, pues a ellos les toca como que una doble labor, ¿no? Pues porque tienen que aprender lo que va relacionado a su carrera militar, así como a lo que va relacionado a su función de seguridad pública, ¿sí? Y no queda de otra, ¿no? Yo considero que también los que estudiamos bajo el sistema inquisitivo y que de repente nos entró en vigor el sistema adversarial, pues empezamos así como de que pues otra vez borrón y cuenta nueva, ¿no? Así, de esa misma manera tienen que responder y reaccionar bajo esta nueva orden o obligación que se les impuso a estos elementos, ¿sí? Entonces, esos son los comentarios que se hacen en ese sentido. No sé si quieres hacer otro comentario, Miriam. Sí, gracias, Esperanza. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, no podemos culpar nada más al policía que realiza la detención ilegal,
O sea, no podemos decir, ay, lo que pasa es que el policía pues no estudió, no le pidieron nada para entrar y por eso pues no sabe hacer su trabajo. Yo creo que va más allá. O sea, sabemos que todas las instituciones tienen una cadena de mando y que obviamente, o sea, si eres institución en materia de seguridad pública, tienes que tener personal capacitado y también es tu responsabilidad que ese personal esté capacitado y si máxima si te das cuenta que no está funcionando. O sea, que no pasan ese filtro, o sea, el primer filtro que es el control de la detención, porque las detenciones no se realizan de manera adecuada. Entonces, no podemos culpar nada más a una persona en individual. O sea, tenemos que darnos cuenta que es un trabajo de todos, ¿no? O sea, que tienen que estar conscientes también las personas que están arriba, que también tienen que invertir tiempo y esfuerzo en esas cuestiones para poder capacitar a su personal, porque por eso siempre son tan criticados en las áreas de seguridad pública, por eso son tan criticados los policías, por esa cuestión, pero yo considero que no es estrictamente culpa de ellos, tal y como lo mencionaba Esperanza hace rato. ¿Alguna otra pregunta que quieras que contestemos? Mira, también hay aquí otro comentario. Ay, ¿sí me escuchó? Sí, ¿verdad? Sí. Lo vi, se lo había activado el micrófono. Acerca de, a ver, déjame leerlo exactamente. El ir tumbado o tatuado y te detienen es discriminación. Pues sí, por supuesto que es discriminación. Y pues aquí hay que señalar, y ya lo habíamos comentado hace unos instantes, pues que ese término de sospechosismo, pues ya se tiene que ir erradicando, ¿verdad? Ya para esas alturas ya deberíamos de tener cierto avance en esta erradicación de ese concepto de sospechosismo. ¿Por qué? Porque el sospechosismo lo daba precisamente lo que comenta Cristian González, ¿sí? El ir tatuado, el ir rapado, el ir con cadenas o con la Santa Muerte o con tatuajes de lágrima, ¿sí? O ir vestido tipo cholo, o todas esas situaciones ya deben de ir este, y hasta nos extraña, ¿verdad? Porque ya deberían de estar totalmente erradicadas, ¿sí? El hecho de que una persona se vista como se vista, ¿sí? Es totalmente parte de su personalidad y esa personalidad forma parte de la dignidad del ser humano. Por lo tanto, todo lo que es contrario o que falta o que ofende o que contraviene a la dignidad, claro que es discriminación, ¿sí? Entonces, si se detuvo porque anda tatuado, porque trae lagrimitas tatuadas y que porque nosotros sabemos que quien trae lágrimas es que hizo tal o cometió tal crimen, no, sí, o sea, se puede tatuar lo que usted quiera, se puede vestir también como se le dé la gana y eso no es motivo o no tiene que repercutir para que pueda ser discriminado y también que sea detenido, ¿sí? Por lo tanto, no hay que confundir los términos de sospecha razonable, de actitud sospechosa o de persona sospechosa, ¿sí? Porque para empezar, o sea, no debería de existir ese término de persona sospechosa, ¿sí? Igual, o sea, esto que estoy ahorita comentando, pues es tema también de mucho debate o de contradicción y pues uno está abierto aquí a todas las opiniones y a todas las críticas, pero yo considero, o sea, ese es mi muy particular punto de vista y criterio, que la persona no debe de ser catalogada como sospechosa por ninguna de las situaciones inherentes a su persona. Sí, repito, ni cómo está vestida, ni cómo está tatuada, ni su tono de voz, o sea, porque, es que habla como que es de Sinaloa, muy seguramente hace tal cosa. No, sí, o sea, eso ya está totalmente descartado. Por eso recae a la persona. Eso sí es sospechosismo, eso sí es una persona que anteriormente la querían encuadrar en persona sospechosa, pero no, sí, ahorita lo que estamos manejando es el concepto de sospecha razonable que se tiene que acreditar conforme a una circunstancia, conforme a una conducta, sí, conforme a una actitud totalmente razonada y que esté establecida dentro del informe que va a rendir el policía con hechos realmente o circunstancias realmente objetivas, ¿sí? Es decir, la persona, si anda tatuada, vestida de lo que sea, rapada, con cadenas de oro, lo que fuera, o sea, eso no es ni forma parte de ningún tipo de delito. Así puede andar vestido con el traje más elegante, con el perfume más caro, con el peinado más moderno. Si lo que está realizando esa persona es una conducta que infiera una sospecha razonable, un elemento policíaco,
claro que está totalmente facultado y obligado a realizarle ya sea una inspección de persona, ¿sí? Para poderle comprobar su identidad, o realizarle este acto de investigación llamado control preventivo provisional para poderse cerciorar de que realmente no está cometiendo o está por cometer un delito. ¿Por qué? Porque la forma de vestir o de ser o de caminar no está en entredicho, para poder ser determinante de que si tienda más a cometer un delito que una que ande vestida muy elegante, ¿sí? Entonces, así es, haciendo un breve bosquejo de lo que es la sospecha razonable, y que justamente ahorita lo está preguntando Martín González Romero, dice, sospecha razonable que se desprende de denuncias o informes previos. Sí, sí puede desprenderse de esas denuncias o informes previos, pero no necesariamente, ¿sí? Incluso hace poquito leí un artículo acerca de este tema y justamente de control preventivo provisional enfocado a esta sospecha razonable. No es necesario que la sospecha razonable derive forzosamente de una denuncia o de un informe o de una denuncia informal, ¿sí? Esa sospecha razonable, el policía solito, sin necesidad de nada, se puede percatar de ella. ¿Por qué? O sea, porque una de las labores que realiza, y ustedes lo han visto, el policía municipal, ¿sí? Es realizar esos recorridos de manera cotidiana a manera de previsión del delito, ¿sí? Porque la simple presencia policíaca sí contiene en determinado momento el hecho de que se cometan delitos. ¿Por qué? Porque en una determinada colonia o población, pueblo, lo que sea, donde se encuentra de manera continua la presencia policíaca, ¿sí? Pues es un factor fundamental para que el delincuente, ¿verdad?, tenga como que más restricción para poder llevar a cabo los hechos que le gusta hacer. Entonces, si ese policía está pasando por la calle y en ese momento se percata de que hay una persona, en el ejemplo que hace rato le estábamos platicando, que se está asomando continuamente a las casas, así, o sea, que va varias casas asomándose y luego que trata de, y él lo está viendo, o sea, lo está viendo a lo lejos, sí, que trata de estar forzando las chapas de las puertas, sí, que trata de ver manera de en cuál casa se puede brincar. Pues el policía no de volada tiene que ir a voltearlo y a esposarlo, ¿no? ¿Por qué? O sea, porque eso lo va a tener que plasmar en el informe. Entonces, si de buenas a primeras lo hace, sí, o sea, puede que esté en un error. Por eso es importante, y les digo, o sea, sí es un ejercicio que lleva pasos, ¿sí? Pero si en ese momento el policía se percata de que hay una situación de esa manera, puede realizar todo esto que ahorita les acabo de platicar, y que Miriam ya nos pudo explicar también de qué manera lo vamos a poder llevar a la audiencia. Entonces, si ya se lleva a cabo esa simple inmediación, puede llegar el policía y decir, ¿qué se le ofrece, señor? Ah, sabe que se me olvidó mi llave dentro de la casa, estoy tratando de abrirla con una tarjeta. Ah, bueno, sin problema. ¿Por qué no le hablo a un cerrajero? Entonces, o sea, ya hay esa inmediación, ya hay esa entrevista, ya hay ese acercamiento con el cual el policía puede determinar si hay una situación que puede pasar a mayores o no, ¿sí? En el mismo caso, si llega y en ese momento cuando lo trata de entrevistar le dice qué chingos te importa y le muestra una pistola, por decir algo, ¿sí? Estamos inmediatamente en un nivel de contacto que lo señalamos como el número 2 de los niveles de contacto, en una actitud realmente de afrenta o de violencia. Por lo tanto, esto ya o sea, se va así como que haciendo la cadenita, y eso forma parte de una sospecha razonable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el policía también, hay que hacer el señalamiento, el policía no está para prejuzgar, ¿sí? O sea, el policía nada más va a cumplir su labor al momento de que lleva a cabo la detención y lo pone a disposición del Ministerio Público, pero no va a decir, es que él me iba a matar, no. O sea, nada más lo pone a disposición, plasma los hechos bien detallados de una manera totalmente, eso también es una parte muy importante, o sea, totalmente a su modo de hablar, ¿sí? No hay que buscar la perfección en términos técnicos, porque el policía puede escribir el informe policial homologado como quiera, ¿sí? Con los términos que quiera, pero lo tiene que hacer de una manera totalmente detallada. Entonces, o sea, sin prejuzgar nada más, o sea, va a señalar cuáles son los hechos que motivaron esa sospecha razonable o esa detención en flagrancia y lo va a poner a disposición.
hasta ahí se va a terminar su intervención. ¿Sí? Posteriormente, si ya le hablan para que pueda ser testigo, lo que va a hacer es, pues ahora se tiene que sostener lo que previamente ya plasmó en el informe policial homologado. ¿Y qué es lo que sucede? Que en muchas de las ocasiones, cuando no hay esa armonía entre lo que se dice en el informe policial homologado y lo que va a expresar como testimonio el policía, es cuando ahora sí existen esas contradicciones que probablemente en la valoración que realiza el juez le resulten desfavorables a su dicho, ¿sí? Muy bien, entonces todas estas situaciones que se generan en la conducta del ciudadano, de una persona que está realizando determinado hecho, es lo que constituye esta sospecha razonable, ¿sí? Y la sospecha razonable es el ejercicio mental de fracciones de segundo que va a tener que realizar el policía para poder determinar si esa persona va a cometer un delito, lo está cometiendo o está a punto de cometerlo, ¿verdad? Entonces, hay que distinguirlo del simple sospechosismo, ¿sí? De todos esos actos de discriminación que muchas veces los hemos visto ya de manera hasta cotidiana y que se tienen que ir pues ya erradicando por completo de nuestro actual y de nuestro sistema adversarial. Muy bien. No sé si tengamos oportunidad de leer otra duda. Miriam. Sí, adelante. A ver, déjame ver aquí. Bueno, la última. Dice, los puestos de control ya son permitidos y son legales. El problema es saber si son verdaderos. Ah, fíjate qué interesante. Aquí sería bueno que la Secretaría, ¿qué significa SSPF? Los inspeccionara y regularizara y que en cada puesto de control hubiera personal de derechos humanos. Dice Héctor Javier García Iturbide. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Sí, es muy importante que se pueda verificar que esos puestos de control sean debidamente realizados por policías y que tengan un sustento. Hay que recordar que cuando se realizan estos puestos de control, no son nada más porque al policía se le ocurrió, o sea, no son actuaciones que debe de realizar un policía de manera autónoma, sino que debe de estar motivado y debe de ser en atención a una orden que recibe por parte de su superior. Es decir, si nosotros estamos ante un puesto de control, ¿sí? O de revisión, como le llamamos, lo que debemos nosotros de hacer, pues obviamente no vamos a ir hasta quiero hablar con el comandante para que me diga dónde está su registro. Sí, o sea, pero sí debemos de conocer que hay ciertos lugares que ya tienen esos puestos de control de manera establecida, ¿sí? Y que cuando hay puestos de manera esporádica, ¿sí? O sea, deben de obedecer a cierta situación. Por ejemplo, en dado caso de que hubiera alguna, no sé, alguna persona secuestrada, una cosa por el estilo, y se tiene el conocimiento de que muy seguramente va a salir por la carretera que va a Matamoros, ¿sí? Pues muy probable que sea factible que se lleve a cabo ese puesto de control dentro de esa carretera a efecto de verificar la denuncia que ya se tiene, es decir, que la persona que va secuestrada pues va, no sé, en una camioneta negra, de la marca fulana de tal, ¿sí? Que está tripulada por 3 personas, que las placas son de Chihuahua, ¿sí? Y por lo tanto hay una justificación para que se lleve a cabo. Pero si nada más ponen el puesto de control de manera pues esporádica, digámoslo así, y que de esa manera tratan pues de cazar a ver quién cae ahí sin placas o quién cae ahí sin luces en los vehículos, pues en ese caso sí va a ser motivo de que cuando se lleve esa detención o ese aseguramiento ante el juez de control, pues podamos exigir, ¿verdad? O sea, que se nos sostenga o que se nos demuestre por qué ese policía se encontraba ahí y por qué se nos detuvo o detuvo a nuestro representado. ¿Sí, Miriam? Así es, porque en efecto, o sea, si va a ocasionar una detención, ese policía evidentemente lo va a poner a disposición del Ministerio Público y tiene que, pues, justificar que estaba facultado para realizar esa cuestión. Muy bien. A ver, entonces,
Mira, aquí hay otra pregunta, te la voy a leer. Dice, entonces, ¿cómo calificaría una actitud sospechosa sin tomar en cuenta la personalidad? No sé si le quieras dar respuesta, Miriam. Sí, caemos en lo que comentó Esperanza hace rato, en el sospechosismo. O sea, una actitud sospechosa o definir lo que es una actitud sospechosa para mí, en mi punto muy particular de vista, es una cuestión muy subjetiva. O sea, lo que para mí me puede parecer sospechoso, o sea, un modo de caminar, un modo de vestir, una persona tatuada, una persona rapada, una persona que tiene cierto tipo de acento, para otra persona que a lo mejor es más abierta de mente, pues no le va a parecer sospechoso, o sea, no lo va a ver mal. Entonces yo considero que no tenemos que tomar en cuenta la personalidad para, para poder saber si hay alguna sospecha de que alguien esté cometiendo o no un delito, porque tenemos que tomar en cuenta que para efecto de una detención, para efecto de un nivel de contacto realizado por una autoridad policíaca, una sospecha razonable no radica en la actitud genérica o en la actitud personal de alguien. O sea, radica en supuestos específicos y que ya están delimitados. O sea, que son los que Esperanza comentó hace un momento. O sea, la cuestión de una actitud inusual. O sea, dar vuelta en U, así de manera brusca, cuando hay un retén policíaco. Salir corriendo cuando vas a pasar por la barra de seguridad, pues de una inspección, ¿no? O sea, donde te van a lo mejor a revisar tus pertenencias, etcétera. Eso sería una sospecha razonable, o sería tal vez, podría ser considerado como que eres sospechoso de algo, pero no debemos tomar en cuenta lo que decía Esperanza, el sospechosismo, basado únicamente en la actitud o en la personalidad de alguien, así como así, porque para mí, o sea, y lo vuelvo a decir, es una cuestión subjetiva. O sea, vamos a suponer una persona, una muchacha, que está muy guapa, que está voluptuosa, que viste escotada, o que obviamente, o sea, pasa por la calle y la voltean a ver, y pasa, no sé, a lo mejor por una revisión en un aeropuerto, y pues todos los guardias, policías y todos se le quedan viendo, o sea, que hasta le desnudan con la mirada, y evidentemente ella va a ir incómoda. ¿Y qué va a ocasionar esto con su actitud? Pues que a lo mejor camine así, o que vaya volteando para todas partes, o que pues se vaya cuidando, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que van a decir, ah, tiene actitud sospechosa y la voy a detener. Pues no, o sea, eso no es correcto, es subjetivo. Evidentemente las miradas hacen que una persona con esas características se sienta incómoda. Evidentemente por eso reacciona así o camina así o va volteando para todas partes, no porque esté ocultando algo. Entonces, o sea, tenemos, como decía Esperanza hace rato, tenemos que quitarnos ese chip de pensar que únicamente por la personalidad de alguien o por el modo de verse de alguien, una autoridad puede considerar que es sujeto o que es propicio que cometa alguna actividad delictiva. Esperanza, no sé si quieras agregar algo en ese sentido. ¿Está apagado tu micrófono? Perdón. No, pues sí, es correcto lo que acabas de manifestar, Miriam. No sé si veamos alguna otra pregunta ya para finalizar y poder dar la despedida. Ay, no sé Si qué pasó. quieres, la última y nos vamos, diría la canción. Bueno, muy bien. Bueno, no pude ya ver los comentarios, pero de la que recuerdo, por ejemplo, decía que cuáles eran los fundamentos legales para poder establecer los retenes o los puestos de control. Bueno, si bien es cierto, dentro de la Constitución, o me atrevería a decir que dentro de ninguna norma jurídica en materia penal como tal existe ese concepto de retén, ¿sí? O sea, esos retenes, mucho se ha alegado de que muy seguramente pues rayan mucho en lo inconstitucional. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque obviamente van en contra del artículo 11 constitucional que nos refiere ese libre tránsito. Pero hay que recordar que también dentro de ese mismo artículo 11 constitucional, pues no nos están dando un ejercicio, bueno, de un derecho humano que sea absoluto, ¿verdad? Hay que recordar que de manera tajante se nos ha establecido que ningún derecho humano pues goza de esa característica de ser absoluto. Entonces,
dentro de este mismo artículo 11 constitucional, pues refiere de que el ejercicio del derecho humano que tiene cualquier ciudadano mexicano para entrar y salir de la República Mexicana y para poder desplazarse por todo el territorio de manera libre, pues no es un derecho, como lo repito, absoluto, ¿sí? Y lo vemos en dos situaciones muy claras. La primera es cuando vemos que las personas se pelean con los que cobran en la caseta de los peajes, que porque dicen es que yo conozco mis derechos y el artículo 11 dice que yo puedo entrar y salir y viajar y pasarme por aquí por todos lados y no voy a pagar y no me vas a cobrar porque yo puedo pasar, soy mexicano y que todo eso, ¿sí? Entonces la situación no es así, ¿sí? ¿Por qué? O sea, porque si quiere pasar a través de esa carretera, con todo gusto lo puede hacer a pie, o si quiere desplazarse hasta lugares donde lleva destino esa carretera, lo puede hacer por la carretera denominada como libre, porque el servicio que presta la carretera de cuota, pues como tal, es una carretera o un peaje que va a estar cobrado porque pues, posiblemente esté otorgado a un particular para que lo pueda estar manejando en determinado tiempo o situaciones de esa naturaleza. Por lo tanto, o sea, es totalmente contrario el poder argumentar que el artículo 11 me faculta para poder desplazarme sin el menor requisito, ¿sí? Claro que lo puede hacer, pásele a pie, ¿sí? Igualmente, esto pudiera aplicarse a lo que son estos retenes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el artículo 11 maneja esta situación, ¿sí? Que el ejercicio de los derechos va a estar supeditado a lo que señale una autoridad judicial, dice así, en casos de responsabilidad criminal o civil. Pero no, bueno, yo así se los quiero dar a conocer, ¿no? Y como les digo, pues abierto todas las críticas y todas las opiniones. Dentro de este mismo artículo que se está señalando que hay esa situación de excepcionalidad, se pudiera llamar, ¿sí? También se puede armonizar con el artículo 21, así como sabemos que esa libertad para desplazarnos dentro del territorio nacional va a estar en determinados casos restringido, ¿sí? Y probablemente, o sea, no de manera absoluta, ¿verdad? O sea, porque el hecho de que te topes en tu camino con un retén no quiere decir que te vas a quedar, ¿sí? Sino que simplemente vas a tomar unos minutos para poder llevar a cabo la actividad que está llevando el elemento policíaco o militar y posteriormente vas a seguir tu camino, ¿sí? Y les digo, se va a armonizar con el artículo 21 constitucional, que precisamente nos señala esa facultad de investigar de los delitos que le corresponde tanto al Ministerio Público como a la policía. Aquí nada más, yo también quisiera hacer así como que la crítica, ¿sí? De que actualmente no tenemos totalmente claro o no se encuentra establecido de una manera totalmente pues clara, valga la redundancia, el hecho de que normalmente los retenes los llevan a cabo los elementos militares, ¿sí? Y que por lo tanto, pues muy seguramente se pudiera encuadrar en esa, valga la expresión, excepción de este 21, porque no es un elemento policíaco, ¿sí? Entonces yo estoy dando ya las dos facetas, ustedes pueden utilizar la que, o sea, la que más les vaya a servir, ¿verdad? La que les sea de interés. Entonces, si bien es cierto, el 11 nos da esa amplitud y esa libertad para poder viajar y trasladarnos por todo el territorio, también señala que hay restricciones. Y el 21 nos señala acerca de la obligación de la policía de investigar, así como el Ministerio Público, pero pues también estamos bajo la otra situación de que pues actualmente quienes en su mayoría realizan estos retenes pues son los elementos militares, ¿sí? Entonces ya tenemos así como que las dos caras de la moneda para poderlas utilizar dependiendo de la situación en que nos encontremos, pero sí les aclaro que dentro de la Constitución y dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales actualmente no está señalada la actuación que tiene el ejército para poder llevar a cabo estas actividades de investigación de delitos, ¿sí? Actualmente no se encuentran realmente detalladas. ¿Sí? Si nosotros revisamos y leemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que quien va a realizar esas actividades, y lo señala en una palabra, es policía,
no dice más, ¿sí? No dice Guardia Nacional y de manera excepcional el Ejército y de manera excepcional la Marina, no, dice policía y se acabó, ¿sí? Y todas esas adecuaciones posteriores que se han venido haciendo para poder, pues, darle entrada a las actuaciones que realizan otras instituciones, pues han sido a manera, por ejemplo, de acuerdos emitidos por el titular del Ejecutivo, o por algunas otras leyes o reglamentos que pues obviamente están por debajo nivel jerárquico de nuestra Constitución y por supuesto del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues que es el código que de manera homologada le da el sustento procesal a todos las actuaciones de esta naturaleza en toda la República Mexicana, ¿sí? Entonces, esa sería mi respuesta. No sé si estés de acuerdo con ella. Yo dejaría como respuesta dentro de esa pregunta que nos hicieron aquí en el Facebook, el artículo 11 y el artículo 21 constitucional. No sé si estés de acuerdo, Miriam. Sí, sí estoy de acuerdo, y también estoy de acuerdo con lo que comentaste respecto de la inconstitucionalidad muchas veces de ese tipo de retenes y que efectivamente, o sea, están justificados y regulados por reglamentos, por leyes secundarias. Sin embargo, tal y como lo comentaste atinadamente, pues la supremacía constitucional pues es lo que tenemos que tomar en cuenta y si nos vamos en estricto sentido a esa cuestión, pues sí podríamos a lo mejor alegar en un momento dado pues esa inconstitucionalidad de ese tipo de actos. Sin embargo, incluso ya la Corte ha establecido a través de criterios que bueno, que se encuentran justificados hasta cierto punto y de ahí nació precisamente este criterio jurisprudencial que mencionaste hace rato, Esperanza, respecto de los niveles de contacto. Entonces, pese a que no tienen un fundamento constitucional claro, sí podemos considerar que se encuentran debidamente regulados y que incluso la Corte los ha ido poco a poco reconociendo a través de tesis, de contradicción de tesis e incluso de jurisprudencia. Bueno, no sé si por ahí esté el licenciado Eric para poder culminar ya esta charla. Sí, ya está ingresando. Ok. Y el licenciado Eric para poder. Hola. Hola, hola. Hola. Sí, ¿me escuchan bien? Sí, claro. No sé. Ok. Pues, doctora, maestra, muchísimas gracias por el tema. La verdad que fue, estamos aprendiendo estos temas que son de policías y algo que les quiero aquí comentar, sobre los comentarios que también estuve leyendo fue que efectivamente, ¿no? Le hace falta a los elementos de la policía capacitación. Entonces, la página está diseñada precisamente para conocer sobre el derecho procesal penal. Estamos metiendo otras áreas también como el juicio de amparo, derechos humanos, criminología y criminalística, pero me parece que nosotros como página tenemos también tener una responsabilidad con ellos. Entonces, yo le voy a pedir a todas aquellas personas, todos aquellos abogados que nos están viendo, que etiqueten o que les digan a sus amigos policías que aquí también en esta página vamos a empezar a tocar temas para que ellos de manera gratuita se puedan ellos capacitar. Vamos a buscar los temas que puedan ser de mayor trascendencia y que ellos que conocen en su ámbito profesional, que los puedan invitar, y yo creo que estaría bien que una vez al mes o 2 veces al mes podamos tener una capacitación precisamente diseñada para elementos de la policía. Aquí nosotros como profesionales en el área jurídica considero que pues si nosotros estamos aprendiendo, ¿por qué no abrirles un espacio a ellos? Entonces yo desde aquí los convoco para que ustedes que conocen a un elemento de policía, lo inviten a la página y vamos a empezar a hacer dinámicas 2 veces al mes en temas de policía, para que ellos, más ahorita en tiempo de crisis que no tenemos todos la oportunidad de pagar un curso o una capacitación, lo podamos hacer a través de esta página, ¿no? Con temas, pues ya saben, importantes y que sean temas básicos o un programa diseñado en 6 meses, pero que ellos aprendan lo esencial para su desempeño profesional. Entonces,
a raíz de los comentarios y que todos consideramos que los elementos de la policía efectivamente les falta capacitación, yo pienso que esta página deberíamos de darle, considero 2 sesiones al mes con un programa básico de 6 meses, una capacitación. Entonces, todos aquellos que están ahorita escuchando y están viendo la transmisión, ya vayan invitando a sus amigos elementos de la policía o que se dediquen cuestiones de seguridad privada también, que son importantes, policías estatales, federales, o ahí lo que ustedes consideren que les pueda servir. Entonces, a mí sí me gustaría que no solamente tocáramos el tema de proceso penal como tal, como ya lo hemos visto en la página, sino que también, pues, abrirles un espacio a ellos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que vamos a empezar a hacer. Voy a empezar también a convocar a personas que nos puedan ayudar. Si alguien conocen que trabaje en materia de seguridad, que me mande un inbox para que él, su corporativo o la dependencia, pues les regale un tiempo, y aquí en esta página, pues yo creo que le vamos a empezar a capacitar, ¿no? Igual como lo hemos hecho nosotros que nos dedicamos al área prácticamente el sistema acusatorio, ¿no? Y ellos en su área, pues como elementos de la policía, yo considero que de aquí en adelante me voy a encargar de por lo menos 2 sesiones al mes, dedicarles a ellos para que se puedan capacitar. Y bueno, pues simplemente lo que tengo que hacer, pues agradecerle, doctora Esperanza, por su conocimiento, maestra Miriam también, muchísimas gracias, están en el área profesional en el desarrollo, y pues qué bueno, ¿no? Y que no sea la primera vez que podamos nosotros abordar este tema. La página está disponible para ustedes, está abierta, y pues yo con todo gusto lo podemos agendar y también podamos hacer dinámicas pues para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Eric. No sé qué le pasaría a Esperanza, creo que se salió de aquí de la charla, algún problema con su internet probablemente. Pero bueno, a nombre de las dos, también te doy las gracias por habernos invitado, por compartir este espacio también con nosotros. Y pues cuando gustes, hablo también en nombre de Esperanza, porque no creo que vaya a decir que no. Estamos disponibles para el tema que tú nos indiques, sin ningún problema. Muchísimas gracias a todos los que están aquí conectados. También gracias a ustedes por seguirnos y por estar al pendiente de las sesiones. Y pues cuídense y estamos a la orden. Gracias.